Hola, Dios les bendiga, estimados oyentes, familia de la fe y toda persona que está escuchando este mensaje y palabra de Dios. Hoy, por voluntad de Dios y con ayuda del Espíritu Santo, analizaremos, porque no hay nada imposible para Dios. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a todas las personas que en el anterior estudio se unieron conmigo en oración. Orábamos por Jacqueline, pedíamos un pulmón. Ella tenía cáncer al pulmón, le quedaban 6 meses de vida y Dios la sanó. El médico dijo que no tenía nada, está sana. Su madre había pedido oración a diversos hermanos en la fe y la gloria es de Dios y lo importante es que Dios la sanó. También comunicarles que habíamos orado por la hermana argentina que ha fallecido con el coronavirus. Un día antes de hacer el vídeo estaba personalmente orando y escuché y se ve que era de Dios, que ya no saldría. Se lo comenté a mi esposo, sin embargo seguí orando. Solo dije, si fue Dios quien me habló, se cumplirá lo que escuché. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Unos se sanan, otros no. No podemos entender la voluntad de Dios. Lo que sí estamos seguros que si morimos en Cristo vamos al cielo. Nuestra hermana argentina está en la presencia de Dios. Dios siga dando consuelo a toda su familia. Pongo este tiempo en manos del Señor. Espíritu Santo, te ruego tomes el control de todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu. Hablamos hoy según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y como habíamos mencionado hoy, por voluntad de Dios, analizaremos el libro de Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Y como podemos analizar, aquí hemos visto un milagro de Dios en la vida de Jacqueline. Su vida se terminaba en 6 meses y ahora ya no se termina. Solo Dios lo hizo posible. Cuando el médico le dio el diagnóstico y le dijo que estaba sana, es un milagro de Dios. Y solo podemos dar las gracias, adoración y glorificar a Dios, porque la palabra lo dice, que la gloria es para Dios. Y nosotros estamos en este mundo para dar la gloria a Dios, para dar la gloria al Hijo de Dios. Vamos a analizar donde en el libro de Lucas se glorifica a Dios. En el capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 5, nos dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías formaba parte de la clase sacerdotal que desde el tiempo de David estaba organizada en 24 clases, y cada una de ellas miraba 2 veces al año por una semana en el templo. Esta información la podemos encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 4 hasta el versículo 19, y en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Tanto Zacarías como su esposa Elizabeth pertenecían a la clase sacerdotal de Israel. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth eran justos, andaban irreprensibles, vivían conforme a la palabra de Dios. Un matrimonio que servía a Dios. En conclusión, esta situación es para dar la gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de un milagro. En la Biblia encontramos cómo el Hijo de Dios es glorificado. Sucedieron grandes milagros. En este libro de la Biblia vamos a ver los milagros, el milagro que hace Dios. Y cómo podemos ver que en un matrimonio justo que servía a Dios, que Dios lo sabía. Porque no es lo mismo que Dios lo sepa a que los hombres lo sepan. El humano puede ser reconocido por los hombres, pero no por Dios. Porque solo Dios conoce el corazón del hombre. La muerte de Lázaro. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Decir que la enfermedad era una enfermedad mortal, cuando Jesús bien lo sabía. La gloria de Dios debía manifestarse en la resurrección de su amigo y seguidor Lázaro, de modo que mientras esta enfermedad resultara en muerte temporal, terminaría en resurrección y vida. La enfermedad que lleva a la muerte
es el pecado. Todos los que creen en el Señor Jesús han salido de esta enfermedad, del pecado. Y para los que creemos y nos esforzamos en obedecer su palabra, la vida no cesará. Es la vida eterna en el cielo. Y Dios nos hace libres y nos libra de ese lugar tormentoso que no está en esta vida, sino es pasar a otro estado cuando morimos. Lázaro es resucitado. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuestro Señor Jesús nos dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí tenemos cuando Lázaro es resucitado. Aquí vamos a analizar un poco los milagros de Jesús. Luego tenemos otro milagro. Jesús sana a un ciego de nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Seguimos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Elizabeth era estéril y ya eran los dos de edad avanzada. Un dato importante: este matrimonio era justo delante de Dios. Sin embargo, Elizabeth era estéril y de edad avanzada. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Los sacerdotes eran miles, de modo que oficiar en el templo era un verdadero milagro e irrepetible. Es obvio que Zacarías consideró su oportunidad como un momento culminante de su propia vida. El incienso se mantenía encendido todo el tiempo frente al velo que dividía el lugar santo del Santísimo. El sacerdote ofrecía el incienso a solas a cada mañana y tarde, mientras los demás sacerdotes y feligreses se mantenían fuera en oración. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Cuando Zacarías vio el ángel, que se sobrecogió de temor. Si tú y yo viéramos un ángel, ¿cuál sería nuestra reacción? No lo podemos saber hasta que nos pasa estas cosas del ámbito espiritual. Muchas veces nos pueden erizar el cuerpo. A mí muchas veces cuando no conocía a Dios y comencé a ver estos espíritus malos que no eran ángeles de Dios, pues se me erizaba el cuerpo. Y cuando en sueños he visto un ángel de Dios, pues la reacción es diferente. Sé que me está defendiendo, pero ¿cómo nos sentiríamos si viéramos ahora un ángel resplandeciente? Solo Dios lo sabrá. Podemos hablar muchas cosas, pero la reacción siempre cambia. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hermoso, ¿verdad? No temas, tu oración ha sido oída. Por esta respuesta podemos deducir que Zacarías oraba por un hijo. Y le dice que su mujer le dará a luz un hijo y le da el nombre del niño Juan. O sea que Dios le puso el nombre al niño. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15.
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No beberá ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Una gran bendición tener un bebé lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La palabra de Dios nos dice cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, aunque también podemos tener situaciones malas. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ante cualquier situación debemos ser entendidos y correr a refugiarnos en oración. Pensar qué haría Jesús, qué dice la palabra de Dios. Debemos creer en la palabra de Dios, en Dios que está vivo, resucitó, y la tumba está vacía y sigue haciendo milagros. Y tener esta palabra guardada en el corazón, que no hay nada imposible para Dios. Estamos hablando de milagros que su nombre lo dice. Es un milagro que lo puede hacer solo un Dios todopoderoso. El libro de Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Que Dios nos ayude a guardar esta palabra en el corazón y a quitar toda duda cuando el enemigo la traiga a nuestra mente o quiera quitarla de nuestro corazón. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los milagros que hemos podido ver o los milagros que en nuestra vida Dios ha hecho. Capítulo de Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ante cualquier situación mala o buena, debemos llenarnos del Espíritu Santo. No embriagarnos ni emborracharnos, porque nos traerá problemas. Capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Precioso, ¿verdad? Si lloramos, seamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos contentos, seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos dice cómo llenarnos del Espíritu Santo. Aprovechando bien el tiempo, cantando, alabando, siempre llenos de la palabra de Dios para que nuestra mente pueda ser renovado. Si la llenamos de la televisión o de cosas que no edifican, vamos a terminar llenos de otras cosas malas y perversas y que nos atormentan, o espíritus malignos también. Por eso tenemos que tener cuidado y tratar mejor ser llenos del Espíritu Santo y buscar la bendición de Dios, la llenura. Efesios capítulo 5 versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias en lo bueno y en lo malo, aunque duele, llenémonos del Espíritu Santo. Si alguna situación es mala o dolorosa, confiemos en que Dios es el consolador, refugiémonos en Él y no en los vicios. Si nos refugiamos en los vicios tendremos más problemas. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, saldremos gozosos, renovados, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo que da una paz que solo la puede dar Dios, nadie más. Solamente Dios da la paz en la tormenta. Esa paz solo viene de Dios. No se puede adquirir ni comprar en otro lado. Es totalmente gratuita, que la podemos encontrar en oración y leyendo la palabra de Dios y cantando alabanzas a Dios. Libro de Lucas capítulo 1 versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hablamos aquí de Juan. El libro de Lucas capítulo 1 versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para reparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él reconciliaría a los padres con los hijos. Juan iba a unirlos.
El problema actual es que no existe una relación entre los adultos y Dios. Si los adultos tuvieran una relación personal con Dios, la vida fuera diferente. Y casi siempre la gente busca un culpable, ¿no? El padre o la madre o el hermano. Deberíamos buscar a Dios y dejar y cambiar de vida, renovando nuestra mente, confiando en las palabras del Señor y buscando soluciones, arrancando el pasado y viviendo una vida de libertad y cambio, una vida de fe. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él no creía en su milagro y se lo estaba diciendo a un ángel. Que ver a un ángel no es ver cualquier persona. Nos parecemos a Zacarías, oramos y pensamos que Dios no lo puede hacer. Pensamos que somos viejos, no estamos capacitados, pensamos que es para otros, aunque deseamos lo que pedimos, y limitamos a un Dios todopoderoso porque nos limitamos a nosotros mismos. ¿Proyectamos nuestra manera de ser a Dios? Cuando la palabra de Dios dice porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios, para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no. Y si Dios nos ayuda, Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento. Que Dios nos arranque la incredulidad del corazón en el nombre de Jesús, amén, y nos quite esa limitación que nos limitamos y limitamos a Dios, cuando Dios es Dios y es Dios todopoderoso. Y Él quiere ayudarnos, a ti y a mí quiere ayudarnos, quiere que confiemos en la palabra de Dios. En el libro de Lucas dice, libro de Lucas capítulo 1 versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Al ver el ángel cómo se había quedado Zacarías, le dijo: no temas, tu oración te ha sido escuchada. El libro de Lucas capítulo 1 versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ante la incredulidad de Zacarías le dice que es el ángel Gabriel y que está delante de Dios y que ha sido enviado a darle las buenas noticias, las buenas nuevas. El libro de Lucas capítulo 1 versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se quedó mudo por incredulidad. Después Dios le devuelve la voz. Dios es bueno, porque a pesar de su incredulidad, Dios no le quitó el milagro. Lucas capítulo 1 versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Capítulo 1 del libro de Lucas versículo 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Dios sabe por qué lo dejó mudo. Dijo que no creyó aún viendo un ángel. No creyó en el milagro de Dios. Y así podemos quizás analizar en nuestra vida. Yo, por ejemplo, en la mía particularmente, he realizado cursos de formación y decían que no creían en Dios porque no lo podían ver. Decían que si lo vieran, creyeran. Otros decían que al ver la naturaleza, que sí creían en Dios, porque la naturaleza era perfecta. Yo personalmente tampoco creía en Dios, pues desde los 7 años había sufrido mucho y pensaba que Dios nos había abandonado. ¿Y por qué permitía tanto sufrimiento en mi vida? Tampoco creía en la brujería ni en
ni la maldad de los demonios. Pensaba que era mentira. Luego a los 33 años vi el poder de Dios en unos ataques de espíritus malignos cuando iba a dormir. Gracias a que alguien me habló del amor de Dios y me dijo que Él tenía el poder para frenar esos ataques, conocí al Señor Jesucristo. Vi su poder y reconocí que necesitaba a Dios y empecé a querer agradar a Dios y a cambiar de vida. Aún sigo cambiando. También empecé a orar por mi familia y gracias a Dios sé que también Dios les ha ayudado y por su misericordia les ha guardado de todo mal hasta el día de hoy. Zacarías creía en Dios y algo muy interesante, no creía en el milagro que le daba Dios, pero él creía en Dios. Podíamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Creemos en lo que oramos? ¿Creemos que Dios lo puede hacer? Recuerdo que mi padre un día me dijo, yo sí creo en Dios, y me contó que mi hermano estaba en el hospital muy enfermo y que su cabeza era como un balón de fútbol, hinchado y no podía comer. Los médicos iban a hacer estudios con él, nunca habían visto esa enfermedad. Posiblemente era brujería. Mi padre, sin conocer ni obedecer a Dios, le rogó a Dios que sanara a su hijo, y mi padre dijo que por la mañana vino una enfermera y salían chispas de fuego de las sábanas de la cama, y mi hermano estaba totalmente sano. En esto puedo yo ver la misericordia y el amor de Dios y un milagro de sanidad. Solo Dios sabrá la fe que tuvo mi padre en Dios, ya que aunque Zacarías no creyó en Dios, Dios le dio su milagro a Zacarías. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Que aún como mi padre que creía pero que no obedecía ni sabía qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, él sin embargo clamó a Dios y Dios le hizo un milagro grande. Recuerdo que cuando me lo contó yo no creía en Dios. No dije nada. Solo pensé. Pero él sí que creía en Dios. A su manera, como muchos. Lucas capítulo 1, versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Zacarías tuvo que terminar su periodo de servicio sin poder hablar. Cuando le llegó su periodo de irse a su casa, estaba limitado a escuchar a Elizabeth. No podía hablar. A veces mejor no abrir la boca, ¿no? Si alguien está orando por un milagro y si vamos a decir que no creemos en Dios o que Dios no lo puede hacer, es preferible no decir nada. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, Zacarías no podía hablar. Y Elizabeth concibió y permaneció recluida durante 5 meses. Y continuamos con Lucas capítulo 1, versículo 25. Habíamos leído Lucas capítulo 1, versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella era la única que podía expresar su alegría por la llegada de un hijo. El libro de Lucas capítulo 1 versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 6 meses después el ángel Gabriel, que habló a Zacarías, ahora iba a aparecer a la Virgen María. El ángel Gabriel estaba en la presencia de Dios, un ser del cielo, algo que no se ve. Lucas capítulo 1 versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1 versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1 versículo 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Lucas capítulo 1 versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí también le dice el nombre del niño a María. Lucas capítulo 1, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es importante destacar que ella no dudó, ella creía lo que dijo el ángel, sino que quería saber cómo se realizaría. Una pregunta normal. Si le dice que concebiría y ella no tenía relaciones sexuales, pues le dice ella: no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un milagro. El Hijo de Dios, el poder del Altísimo la cubrió, un verdadero milagro. Quedó embarazada. Lucas capítulo 1, versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel Gabriel le da las buenas nuevas a María, le dice el milagro de Dios para Elizabeth. El libro de Lucas capítulo 1, versículo 37 nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Hablamos de milagros de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no quedó muda porque creyó. Al igual que Elizabeth también creyó. Gracias a Dios, en este matrimonio Elizabeth tenía fe. La sierva del Señor revela la sumisión de María a la voluntad de Dios. María aquí nos revela su condición, porque ella dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María era sumisa a Dios, se sometía a Dios. Estos capítulos son valiosos y podemos seguir aspectos importantes de los cuales podemos aprender. Dios es poderoso para hacer milagros según su voluntad agradable y perfecta. Así como Dios decidió sanar a Jacqueline y a otras personas, cuando es su tiempo las lleva a su presencia, como pasó con la hermana argentina. Dios tiene buenos planes para nosotros. Siempre somos bendecidos tanto materialmente como espiritualmente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en los problemas. La sabiduría que Dios nos da para solucionar problemas. Porque en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, hay problemas que no se pueden solucionar. Si recurrimos a Dios, Él nos da la sabiduría y nos da la solución del problema. La fuerza del Espíritu Santo nos levanta cuando no podemos más por cualquier situación. Es un gran alivio saber que nuestro Señor Jesús es nuestro Señor, Dios, Hijo de Dios y nuestro mejor amigo. Que aunque sea Dios, Él nos ama y quiere que estemos con Él y que le contemos las cosas a Él para ayudarnos. Que Dios nos ayude a confiar en Él y Él nos da la capacidad para perdonar, nos sana el alma herida, nos da la capacidad para amar a los que no nos aman, para creer en su palabra. Él quita la duda de nuestro corazón si lo pedimos. Recuerdo un día haber entrado en una iglesia y haber dudado de Dios y arrodillarme y decir: Señor, tengo mucha incredulidad, sé que has hecho milagros y ¿por qué mi corazón tiene tanta duda ahora? Y el Espíritu Santo me dijo: Satanás estaba turbándome. Entonces le dije a Dios que me ayudara a creer y que me quitara esto. Y cuando me levanté de aquella oración, pues estaba otra vez con fe renovada y lista. Así es nuestro Dios, que Dios nos ayuda si se lo pedimos. Debemos correr y refugiarnos en Dios en oración y no en la duda.
tenemos que recordar que no hay nada imposible para Dios y guardarlo en la mente y en el corazón, y cada vez que venga algo, decir no hay nada imposible para Dios, pedir fuerzas a Dios y volar como las águilas por encima de los problemas. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como ha sido para mi vida, y si quieres puedes unirte conmigo en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor Jesús por este día. Te pedimos perdón por toda falta, por cualquier pecado. Perdóname Señor por haber tardado en entregar este mensaje. Si es tu voluntad, ayúdame a seguir dando tus mensajes, Señor, y tu palabra de vida, que es aliento para mi vida y para la vida de los demás. Te doy gracias por cada persona que ha orado, por Jacqueline y por la hermana argentina. Bendícelos a todos, Señor Jesús. Te pedimos que nos limpies desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies con tu sangre preciosa, que quites toda fortaleza, toda incredulidad, Señor, toda duda, toda opresión satánica, quítala, Señor, extráela de raíz. Ayúdanos a buscar tu presencia, tu rostro, tu poder, que tu luz ilumine nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón y arranque toda tiniebla de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos renueves nuestras fuerzas como las águilas, que nos ayudes a volar por encima de los problemas, que nos des visión, Señor, que nos des sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que en lo bueno y en lo malo vayamos a buscar tu presencia, que seamos agradecidos en todo tiempo. Ayúdanos a amar a los que no nos aman, Señor. Te pedimos porque pongas gente buena también a nuestro alrededor, gente por la cual podamos aprender de los milagros de la palabra de Dios y nosotros también podamos ser bendición para las personas, Señor Jesús. Te pedimos porque sigas sanando a Miguel, a María, Carmen, Yamilet, Señor Jesús, Miguel, que le quites la depresión que tiene, Señor, y arregle su vida sentimental. Te damos gracias por Jacqueline y te pedimos que se siga manteniendo en su palabra. Te pedimos por Gustavo, Señor, el esposo de Ana, que se convierta a tus caminos, Señor Jesús. Te pedimos por todas nuestras familias y por todos los que no te conocen, que se conviertan a Cristo Jesús. Te pedimos por todos los matrimonios de la tierra, que los selles con el poder del Espíritu Santo, y te pedimos por el matrimonio de Víctor, que lo sigas manteniendo junto a su familia, y que esta chica Diana se convierta a Cristo y se aleje ya definitivamente, Señor, y deje en paz este matrimonio, Señor. Asimismo, que Víctor tenga la capacidad de cerrar su puerta, Señor, y de alejarse de esta chica, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que le des a él sabiduría y temor de Dios, y te pedimos que bendiga a los niños. Gracias por la vacuna, Señor. Te pedimos que no tenga ninguna consecuencia mortal, que todos nos convirtamos de nuestros malos caminos y los que no te conocen también, Señor Jesús. Te pedimos por Olga, porque la ayudes, le des un encuentro contigo, Señor Jesús, y a todos los que sus padres han sido cristianos y algún día se han alejado de ellos. Te pedimos que los traigas con cuerdas de amor, que escuchen tu palabra, Señor, en la radio, en todo tiempo, que vean visiones tuyas, Señor. Que hagas un milagro en ellos, Señor, y continúes haciendo un milagro en nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy nosotros estamos sanos, Señor. Gracias porque nos has dado los medios para grabar este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos que des sabiduría al gobierno para la creación de empleo. Te pedimos, Señor, que les dé sabiduría a los informáticos de que están en el CEPE, que puedan recuperar estos datos, Señor. Pon ángeles y da tu sabiduría, Señor, para que estos datos sean recuperados y no sean perdidos. Y estas personas que han robado, repréndelas en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos ponemos
Esto porque tú sabemos que tú eres Dios y tú puedes ayudar al hombre, Señor Jesús. Ayuda a estos informáticos que no caigan en depresión, sino a darles tú la solución en su mente, en su cabeza, porque de ti viene la sabiduría y el conocimiento. Te damos gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales. Sigue derramando bendiciones espirituales y materiales. Bendice las iglesias, bendice a los pastores, Señor. Ayúdalos a todos a volver a su primer amor y ayúdanos a mí, a mi casa y a toda mi familia, Señor, a estar buscando tu presencia y que todos se conviertan de sus malos caminos. Lleva consuelo a los familiares de Argentina, a los familiares de Magdalena, Señor, y que ellos también, si no están en los caminos del Señor, se conviertan. Gracias por todos los hermanos que han orado. Bendíceles según tu voluntad y según el deseo de su corazón. Hay mucha gente, Señor, por la que pide oración. Te pedimos que concedas su petición, que sanes al enfermo si es tu voluntad, Señor, que también sanes a Luisa, Señor, bendiga su casa, bendiga su hogar, Señor, y tanta gente, Señor, que clama tu nombre. Arranca la idolatría de su corazón, Señor, y haz un milagro y ayúdanos a los que conocemos de ti a hacer antorchas encendidas, a creer, Señor, en tu palabra, y cualquier persona que ahora esté triste, que tenga dudas, Señor, levántala con el poder de tu amor. Y si alguno de los que estamos aquí estamos en prisiones, sácanos de las prisiones, rompe las cadenas, Señor, y ayúdanos a aferrarnos a buscar tu rostro y tu presencia y a no parar de glorificar el nombre de Dios, porque tú eres un Dios vivo, verdadero, porque la sangre de Cristo tiene poder para reprender el maligno. Gracias, Señor, porque aún en los sueños nos orientas, nos convences de pecado. Gracias, Señor, porque aún en los sueños reprendes al enemigo. Gracias, Señor, por guardarnos de las malas oraciones. Gracias porque eres nuestro pastor. Gracias, Señor Jesús, porque eres el que nos corrige. Y gracias porque eres el Padre bueno, el que nos ama, el que nunca no nos va a desechar, el que nos anima y el que tiene grandes planes para todos nosotros. Gracias por hacernos tu vida. Gracias por hacernos tus hijos y darnos vida eterna, Señor. Gracias por llevarnos esculpidos en las palmas de tus manos. Gracias porque fortaleces al niño, al joven, al adulto y al hombre mayor, Señor. Lo haces vigoroso y verde para proclamar, para glorificar al Dios verdadero. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres el único grande, Señor, el único digno y el único merecedor de toda gloria, honor y honra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por vuestro tiempo y que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos ayude a permanecer en su presencia y hasta la próxima si Dios quiere.